Hola nuevamente a todos y todas. Después de este café virtual, volvemos a conectarnos para seguir aprendiendo y conociendo más de los distintos avances y las innovaciones que se han producido en MAMA en el último tiempo. Y para esto viene un simposio auspiciado por Lilly, donde el doctor Cristian Micheri nos va a hablar de los inhibidores de CDK, un inhibidor diferente. Y este simposio va a ser presentado por el doctor César Sánchez, a quien le cedo la palabra en este minuto. Buenos días a todos, muchas gracias por esa presentación. Yo soy César Sánchez, oncólogo médico, y tengo el placer de presentar al doctor Cristian Micheri. Él es oncólogo médico del Instituto de Oncología Rosario y del Centro de Mastología de Rosario y vicepresidente de la Sociedad de Oncología de Rosario, que nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿cierto?, de abemaciclib como un inhibidor de CDKI diferente. Doctor Micheri, por favor. Bueno, muchas gracias, César. Felicitar a toda la Asociación de Chile por, a pesar de esta pandemia, poder haber realizado y continuar con la formación, con la comunicación científica. Así que la verdad que felicitaciones a todos los organizadores. Me toca hablar, voy a ir compartiendo pantalla mientras tanto. Me toca hablar en este simposio, gracias a Lili por la invitación también, de el abemaciclib, si es un inhibidor de CDK diferente. Cuando hablamos, por supuesto, de este escenario, estamos hablando de el fenotipo de pacientes luminales, aquellas que tienen receptores hormonales positivos y el HER2 es negativo. Bueno, ahí se me ha detenido la presentación, no sé si ustedes la ven. César, no sé si la ves, la presentación. Veo la diapositiva inicial, sí. Sí, acá se me ha detenido la presentación. No puedo, ahí avanza. Bueno, esta es mi agenda que intento cubrir en estos 20 minutos si la tecnología me ayuda. Primero, definir un poco, el doctor Petracci habló a lo último acerca de si tenemos que hacer quimioterapia o endocrinoterapia en primera línea y qué datos tenemos, qué diferencia encontramos entre los inhibidores, sabiendo que hoy tenemos disponible 3 inhibidores distintos. ¿Qué datos tenemos con el abemaciclib tanto en primera como en segunda línea? Vamos a hablar también un poquito de seguridad y por último me gustaría posicionarme en la selección de pacientes. Estos no son datos nuevos, son datos que todos conocemos, pero simplemente para posicionarnos y saber dónde estamos parados cuando arrancamos con una paciente con cáncer de mama metastásico, saber que la gran mayoría son del fenotipo luminal. Aquellas pacientes que tenemos una enfermedad temprana del espectro luminal, 1 de cada 4 van a recaer después de la adyuvancia, por lo cual la presentación de inicio en el fenotipo luminal generalmente ronda alrededor del 20%. Como bien sabemos, la presentación ósea, ganglionaria y de serosas es la extensión más común, siendo lo menos frecuente los patrones viscerales. Y la crisis visceral es aún más raro todavía, presentándose alrededor del 5%, y recordar que siempre estamos ante un escenario de una paciente incurable, donde los objetivos son paliación de síntomas y eventualmente con estos nuevos fármacos poder prolongar la sobrevida, tanto libre de progresión como sobrevida global. La primera pregunta que era, ¿qué hacemos? ¿Quimioterapia u hormonoterapia en primera línea? Esto es un estudio de un metaanálisis previo a los inhibidores de CDK, cerca de 10 ensayos, pero solamente 6 tenían el poder estadístico para comparar sobrevida global. ¿Y qué hacen estos ensayos? Comparaban quimioterapia versus hormonoterapia, hablando de hormonoterapia previa a los inhibidores de los CDK, y que concluye el estudio que no hay diferencia en términos de sobrevida global. Si nosotros empezamos con quimioterapia o empezamos con hormonoterapia, no cambiamos la sobrevida global de nuestras pacientes, independientemente del subgrupo que sea. Sí hay una mayor tasa de respuesta objetiva con la quimioterapia, pero sin duda que a expensa de una mayor toxicidad. Desde estos estudios antiguos a este estudio presentado en ASCO del año pasado, un estudio llamado YOMPER, un estudio coreano que evalúa pacientes premenopáusicas en primera línea y la dividió un concepto, la verdad, muy interesante, que es hacer
un tratamiento de hormonoterapia con bloqueo de la función ovárica con leuprolide, exemestane y palbociclib versus quimioterapia, y en este caso usaron capecitabina, un fármaco muy utilizado también en primera línea, y lo que evaluó fue la PFS, la sobrevida libre de progresión, y lo que muestra es que en los primeros 12 meses las curvas están casi superpuestas y posteriormente se empiezan a separar, mostrando una diferencia estadísticamente significativa con 20 meses con el agregado del inhibidor de CDK, que es más o menos lo que nos muestran los estudios tanto del Paloma, Monarch y Mona Lisa, entre 20 y 28 meses de PFS, y la capecitabina con lo que conocemos, un año y un poquito más. O sea, claramente ya tenemos datos suficientes para dejar de lado la quimioterapia y comenzar con esta nueva era de los fármacos de hormonoterapia combinado con los inhibidores de CDK. La segunda pregunta, que es si tenemos alguna diferencia entre los inhibidores de CDK, la respuesta es que sí. Si ustedes ven arriba la estructura química que tienen cada una de las drogas, ustedes pueden ver que palbociclib y ribociclib, si uno los superpone, son químicamente muy similares. En cambio, como ven, abemaciclib es distinta la estructura química. Y esto tiene sin duda implicancias a la hora de la práctica clínica y a la hora de la actividad celular. ¿Y esto en qué se da? ¿Por qué existen esta diferencia? Si bien ribociclib y palbociclib tienen una inhibición muy similar tanto de CDK4 como de CDK6, abemaciclib tiene una mayor potencia sobre CDK4 que sobre CDK6. Esto hace que tengan distinto perfil, sobre todo de seguridad, es 14 veces más selectivo de CDK4. Estas características también hacen que tenga la particularidad de atravesar la barrera hematoencefálica, y si ustedes ven el gráfico, que no se aprecia, pero es simplemente para contarles que cuando uno quiere evaluar la senescencia celular y la apoptosis, es mucho más potente con abemaciclib que con el resto de los otros inhibidores de CDK. Esto posiblemente tenga que verse con la administración continua. Los 3 fármacos se dan por vía oral, con las dosis que ya conocemos, 125 miligramos una vez por día para palbociclib, ribociclib 600 miligramos, y abemaciclib tiene la particularidad, por tener una vida media más corta, de darse 150 miligramos 2 veces por día, y acá en el esquema es la gran diferencia que tiene, y muchas veces la forma en que nosotros tomamos decisiones, porque estos son esquemas de 3 semanas de toma y 1 de descanso. En cambio, abemaciclib no tenemos que interrumpir, no tenemos la particularidad de tener que hacerlo descansar, y esto agrega esa potencia que nosotros hablábamos acerca de la senescencia, de mantener siempre bloqueado al ciclo celular, y hay algunos reportes que en esa ventana de 7 días podría haber un rebote en el ciclo celular y esa célula aprovechar su crecimiento, con lo cual parecería que la dosis continua podría agregar algo de beneficio y de diferencia con respecto a los otros fármacos. Y como dijimos, un dato muy importante, porque sin duda se traslada a la práctica, abemaciclib penetra en el sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora brevemente de qué nos dicen los estudios. No voy a entrar tanto en detalle, simplemente voy a tratar de contarles los datos principales de estos estudios. Monarch 3, el estudio de abemaciclib en primera línea, publicado en 2017, compara pacientes posmenopáusicas en primera línea, podían haber hecho endocrinoterapia en adjuvancia, pero tenían que haber pasado más de 1 año libre de recurrencia y no debían tener metástasis en el sistema nervioso central, una característica que se repite en todos los estudios, que es para limpiar la población dentro de los ensayos clínicos, y le fueron randomizadas 500 pacientes a abemaciclib, 150 miligramos, 2 veces por día, más un inhibidor de aromatasa que podía ser letrozol o anastrozol a preferencia del investigador, versus el inhibidor de aromatasa solo. El objetivo principal fue PFS y el objetivo secundario sobrevida global, tasa de respuesta. Se estratificaban de acuerdo al sitio metastásico y de acuerdo a la hormonoterapia anterior que habían recibido. Las poblaciones estaban muy bien balanceadas. Algunos detalles
que quiero contarles, pero que se repiten en la gran mayoría, porque uno ve las poblaciones y dice, bueno, voy a tratar de ir sacando información, pero se repiten en la gran mayoría de los ensayos. Entran muchas pacientes con enfermedad de Novo, en este caso en Monarch 2 entraron alrededor del 40%. La mayoría de los ensayos tienen muchos pacientes con enfermedad visceral, porque uno de los criterios es que tengan muchas veces enfermedad medible, entonces tienen que entrar pacientes con enfermedad visceral, en este caso entraron el 50%, 20% tenían enfermedad ósea, otro dato que suele repetirse en muchos de estos ensayos, y en este en particular había un 45% de pacientes que habían realizado hormonoterapia previa, y entre un 25 y un 30% habían realizado inhibidor. O sea, el haber realizado inhibidor no es un condicionante para decir, bueno, no hago a posteriori en una primera línea un inhibidor de aromatasa más CDK. En 2017 nosotros vimos los datos de PFS y se alcanzó el objetivo. En 2019, en Nature, se presentan los datos finales de PFS en Monarch 3. ¿Y qué muestra? Repite los datos de beneficio que vimos en el 2017. Abemaciclib comienza a separarse las curvas de forma muy temprana, comienza a encontrar respuestas muy tempranas, y la PFS es estadísticamente significativa en favor de abemaciclib combinada con el inhibidor de aromatasa, 28 meses versus casi 15 meses, una diferencia absoluta de 13 meses cuando nosotros agregamos abemaciclib al inhibidor de aromatasa en primera línea. Todos los subgrupos se benefician. No podemos encontrar un grupo para decir, este grupo quizás no le podría dar abemaciclib, simplemente dos grupos principales que a veces nos hacen pensar que aquellos pacientes que tuvieron enfermedad visceral o enfermedad ósea exclusivamente se benefician de la misma manera. Por lo tanto, darle a un paciente con enfermedad ósea podría ser totalmente útil y muestra beneficios en enfermedad ósea. En cuanto a la endocrinoterapia previa, como dijimos, aquellos pacientes podían entrar que habían hecho inhibidores de aromatasa en adyuvancia, se benefician de la misma manera. El inhibidor de aromatasa en adyuvancia no es una limitante para darlo en primera línea. ¿Qué pasa en segunda línea con los datos de Monarch 2, donde combina el tratamiento de eran pacientes pre- y posmenopáusicas progresadas a una primera línea de endocrinoterapia? Estos podían haber recaído intraadyuvancia o dentro del año de finalizado, o progresada a una endocrinoterapia administrada en primera línea. No habían pacientes con quimioterapia y permitía hasta una línea de endocrinoterapia para enfermedad avanzada. Los randomizaba alrededor de 670 pacientes, también abemaciclib en la misma dosis de 150 miligramos 2 veces por día, más fulvestrán, versus fulvestrán a la dosis de 500 miligramos, la dosis estándar. Y los objetivos primarios, PFS, objetivos secundarios sobrevida global, poblaciones también bien balanceadas, y se repite un poco lo que venimos viendo y contando en todos, que vamos a seguir viendo en todos los estudios, gran cantidad de pacientes con enfermedad visceral. En este particularmente entraron pacientes, un 25% de pacientes con resistencia endocrina primaria. Estos son pacientes con enfermedad más agresivas que recaen muy tempranamente, y había alrededor de un 15 al 20% de pacientes premenopáusicas también. Los primeros datos se publican en JCO en 2017 con estas curvas, alcanzando el objetivo principal de PFS, y los datos son actualizados en 2019 en JAMA. Acá vemos el cuadro comparativo, son exactamente iguales, con una hazard ratio de 0.53 y un beneficio absoluto de 7.6 meses en favor de agregar abemaciclib al tratamiento con fulvestrán en segunda línea. Por suerte, en esta segunda línea encontramos también datos en sobrevida global, datos importantísimos porque sin duda nos posiciona a la droga de una manera distinta, sobre todo para cuando hay que
luchar contra el acceso en los prestadores. El objetivo de sobrevida global para la rama de abemaciclib y fulvestrant, fíjense, 46.7 meses versus 37 meses con fulvestrant solo, casi 10 meses de beneficio cuando nosotros agregamos abemaciclib con el fulvestrant en beneficio en sobrevida global. Todos los subgrupos también se benefician, no hay un subgrupo que nosotros veamos que no se beneficien, sobre todo aquellos con enfermedad visceral y aquellos más agresivos. Y por último, entrando ya en las últimas presentaciones por cuestiones del tiempo, ¿qué datos tenemos con respecto a la seguridad? Como nosotros dijimos en un principio que la estructura química era distinta, por lo tanto esta toxicidad también varía. Nosotros recordamos que con palbociclib y con ribociclib encontramos alrededor de un 60% de pacientes que hacen neutropenias y neutropenias severas. En cambio, con abemaciclib eso ronda entre el 20 y 25% aproximadamente y no encontramos, en el Monarch 2 es del 0% y del 1% en el Monarch 3 con toxicidades de grado 4. Pero la toxicidad más preocupante para el abemaciclib sin duda es la diarrea, que tiene algunas características y es muy manejable. Acá vemos los ensayos con abemaciclib, Monarch 1, que fue el que más toxicidad grado 3 presentó. Esto se dio porque la dosis era de 200 miligramos, pero cuando aprendimos que la dosis debía ser 150 miligramos, la toxicidad de grado 3, que es la toxicidad preocupante, ronda el 10%. Si nosotros todo esto lo controlamos con los fármacos de uso habitual, constipantes como puede ser la loperamida, más la dieta que nosotros instruyamos a los pacientes, estas toxicidades se reducen francamente. La gran mayoría de las toxicidades son toxicidades grado 1 y grado 2 que no limitan la suspensión del medicamento. Generalmente estas toxicidades tardan poco, alrededor de entre 7 y 10 días, y la tasa de discontinuación fue realmente baja. Fíjense, entre el 1,8 y el 3% de las pacientes discontinuaron por diarrea. O sea, realmente es una toxicidad que aparece, que hay que tener cuidado, que hay que educar al paciente, que hay que tratarla tempranamente, pero que raramente lleva a que los pacientes discontinúen. También, como dijimos, dura en alrededor de 10 días y la tasa de discontinuación es muy baja. Por último, mis conclusiones para esta presentación y el perfil de pacientes a los cuales yo elegiría darle abemaciclib. Sin duda, la quimioterapia en primera línea para este espectro luminal solamente la dejaría para la crisis visceral, que dijimos que era relativamente muy raro. La quimioterapia, como vimos, no es superior a la terapia endocrina combinada con inhibidores de CDK, y mi conclusión es que todo paciente que sea candidato para recibir un inhibidor de CDK es candidato para recibir abemaciclib. En las pacientes del Monarch 2 y Monarch 3 se hizo un metaanálisis y se vio dentro de todo ese beneficio cuáles eran las que más se beneficiaban. Y esto a lo largo de lo que repetimos, dijimos que tanto en enfermedad ósea o en enfermedad visceral podemos utilizarlo, pero si hay enfermedad hepática, no habría duda para usar abemaciclib, dado que tiene una alta tasa de respuesta, tumores con enfermedad de alto grado histológico, tumores con receptores de progesterona negativo, sin duda para aquellos que tienen resistencia endocrina primaria o secundaria, pero no quedaría duda para aquellas que tienen resistencia endocrina primaria, y sin duda para aquellas pacientes que tienen metástasis en sistema nervioso central. Esa fue la última, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Micheli, por compartir su presentación, su conocimiento. Tenemos algún tiempo para alguna pregunta. No sé si nosotros en Chile, yo en particular, tenemos muy poca experiencia o ninguna con abemaciclib. No sé si usted tiene alguna o el grupo. Y en la experiencia clínica, ¿cuál ha sido la adherencia? ¿Tiene algún dato más allá de los fase 3 en la práctica habitual? ¿Cuál es la adherencia o el manejo de la diarrea en el mundo real para esta droga? Sí, nosotros lo tenemos aprobado a los 3 fármacos, sin duda, como palbociclib llegó primero,
nos acostumbramos durante muchos años a utilizar palbociclib, y con la llegada de los nuevos fármacos, ribociclib no nos causó tanta diferencia porque era muy similar a palbociclib, y sí, con la llegada de abemaciclib empezamos a utilizar y a seleccionar mucho más a las pacientes, sobre todo en mi práctica habitual hoy, sin duda las pacientes que dijimos de enfermedad más agresiva, pero también incluyo en mi práctica aquellas pacientes jóvenes y aquellas pacientes en los cuales ahora, sobre todo con estos tiempos de pandemia, quizás no hacerle tanto los controles, tratar de evitar estas neutropenias. Quizás fue más la indicación hacia abemaciclib, el uso de la dosis continua sin duda es un beneficio que uno lo ve en las pacientes, porque muchas veces las pacientes al administrarlo 21 días y 7 de descanso a veces se confunde, se olvidan, se pierden, no saben cuándo comenzar, y eso sin duda, si ocurre en un ciclo no pasa nada, pero si eso se realiza de forma repetida, sin duda va a impactar en la efectividad del tratamiento. Así que con el tema de la diarrea, es un fármaco que realmente estamos acostumbrados nosotros a ver con otras drogas de quimioterapia, la diarrea, y no es una diarrea que no podamos manejar, fácilmente se maneja con loperamida y algo de ajuste en la dieta, y no hemos tenido, en mi experiencia, que suspender por esta toxicidad. Es una diarrea que dura poco. Bien, muchas gracias. Entonces entiendo que pueden haber algunos factores clínicos que pueden determinar qué paciente elegir. Tal vez, ¿cierto? El Sí, paciente que uno pueda tener riesgo de mayor neutropenia o paciente que se pueda enredar con esta suspensión de dosis. No sé si hay alguna patología intestinal que usted diga, no, este paciente no califica para abemaciclib o lo va a tolerar mal. Y lo segundo, entendí que pacientes que tienen metástasis hepática, ustedes prefieren también, teniendo todas las opciones, tal vez iniciar con abemaciclib. sí, hoy viendo la tasa de respuesta, la duración de la respuesta, está claro que uno podría elegir cualquiera. O sea, si vos me decís, no, mira, yo le hago palbociclib, y no te puedo decir está mal. Eso después va en preferencia de lo que hace cada uno en su práctica. Sin dudas hay que empezar a animarse a usarlo, porque eso es lo que nos va a empezar a mostrar en nuestra práctica, y darnos nuestra propia experiencia. Yo la verdad que en mi práctica ha ido cambiando, porque hoy lo doy con mucha tranquilidad, la diarrea no me asusta. Otra de las características que no tengo que hacer, sobre todo en las pacientes jóvenes, no tengo que hacer cuando uno quiere darle ribociclib el ecocardiograma o los controles de bioquímica. En las pacientes añosas, con los controles en el medio y con las neutropenias, no hay, y que muchas veces se olvidan de estos 7 días de descanso, de los 21, de volver a empezar, y eso me da cierta incomodidad en la efectividad, y dejar este tiempo de rebote de estos días de descanso me da cierto temor. Por lo tanto, la dosis continua me gusta mucho, es muy cómodo para las pacientes y también para el médico. ¿Y ha tenido experiencia con enfermedades de sistema nervioso central y respuesta a abemaciclib? No, yo metástasis en el sistema nervioso central e inhibidores de CDK no he tenido directamente con ninguno de los fármacos, pero es muy poco frecuente, pero sin duda creo que por la penetrancia no hay, acá sí no tenemos otra opción que darle abemaciclib. Ok. ¿Y post-progresión? ¿Tiene algún esquema preferido? Un paciente obviamente que no están en crisis visceral o con alguna indicación de quimio, pero post-progresión, para cualquiera de estos CDKI, ¿el esquema es el mismo o piensa que abemaciclib hay un esquema diferente? No. La postprogresión creo que el escenario es similar para todos.
Sí, lo que hago en mi práctica cuando estoy haciendo la primera línea con un inhibidor de aromatasa es ir testeando el PI3K, sobre todo para segunda línea, combinarlo con fulvestrant, porque es una práctica, al menos que en mi ciudad, demora, y cuando progresan ya quiero tener esa información, y cuando no puedo, o que no tienen la mutación, mi combinación es exemestane más everolimus. Por supuesto que aquella progresión a lo mejor más agresiva, distinta, tengo también en consideración realizar quimioterapia. Ok, bien. Creo que estamos en el tiempo ya. Así que muchas gracias, doctor Micheli. Seguro que haremos muchas preguntas en el tintero. Así que muchas gracias por compartir este conocimiento y su experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.